¿qué tal? Hoy vamos a meternos con un acertijo filosófico de esos que te dejan pensando por días. La paradoja del barco de Teseo. Parece una pregunta sencilla sobre un barco, pero en realidad nos obliga a cuestionar qué significa hacer lo mismo a lo largo del tiempo. La historia nos llega gracias al historiador Plutarco, y créanme, ha sido un dolor de cabeza para los pensadores por siglos. Porque aunque el protagonista es un barco, en el fondo estamos hablando de todo lo que cambia, y que sin embargo insistimos en que sigue siendo igual. A ver, imaginen esto. El famoso barco del héroe Teseo está en un puerto, como si fuera una pieza de museo. Pasan los años y claro, la madera se empieza a podrir. Para cuidarlo se decide reemplazar una tabla vieja por una nueva, luego otra, y así, poco a poco hasta que llega un día en que ya no queda ni una sola tabla de la madera original. Y aquí, justo aquí, es donde explota la paradoja. Este barco, que ahora está hecho completamente de piezas nuevas, ¿sigue siendo el barco de Teseo? Cuidado porque la respuesta no es para nada obvia. Ok, para intentar resolver esto, la filosofía nos propone, digamos, tres grandes caminos. Cada uno nos da una perspectiva totalmente distinta sobre qué es lo que define la identidad de algo. El debate se puede dividir en tres posturas. Por un lado, están los que dicen que la identidad está en la materia. O sea, si las piezas ya no son las originales, pues no, ya no es el mismo barco, simple. Por otro lado, gente como Platón o Aristóteles dirían que no, que lo que importa es la forma, el diseño. Mientras la estructura sea la misma, el barco es el mismo. Y luego hay un tercer grupo que piensa que lo crucial es la historia. Si el barco ha tenido una existencia continua, sin interrupciones, entonces su identidad se mantiene. Justo cuando uno empieza a inclinarse por una de las respuestas, llega el filósofo Thomas Hobbes y le da una vuelta de tuerca genial que lo vuelve a complicar todo. Imaginen que alguien, muy astutamente, fue guardando todas esas tablas viejas y originales que se iban quitando, y con todo ese material construye un segundo barco, una réplica exacta del original. Y ¡pum! De repente tenemos dos barcos sobre la mesa, y los dos parecen tener derecho a llamarse el verdadero barco de Teseo. Esto nos obliga a confrontar nuestras ideas de frente. A ver, analicemos. El barco A, el restaurado, tiene la forma y la historia de su lado. El barco B, el reconstruido, tiene toda la materia original. Entonces, si creemos que la identidad es la forma, el barco real es el A. Pero si creemos que es la materia, es el B. ¿Podrían ser ambos el mismo barco? Imposible. Eso rompería una regla básica de la lógica. Pero bueno, esto deja de ser un simple juego mental sobre barcos cuando nos damos cuenta de que esta misma paradoja aplica a una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Pensemos un segundo en el cuerpo humano. Hay un dato fascinante. Los biólogos calculan que tardamos más o menos 7 años en reemplazar la gran mayoría de nuestras células. Es un ciclo de renovación que no para nunca. ¿Qué significa esto? Pues que a nivel material, a nivel físico, una persona no está hecha de las mismas partículas que hace 7 u 8 años. Las células de la piel, de la sangre, de los huesos, casi todo se ha renovado. Y aquí la paradoja se vuelve un espejo. Si nuestra materia ha cambiado por completo, ¿qué es lo que nos hace ser la misma persona? ¿Los recuerdos? ¿La conciencia? ¿Nuestra historia? De repente el debate del barco se vuelve increíblemente personal. Y esta misma lógica la vemos en problemas muy actuales. Por ejemplo, si copiamos una inteligencia artificial a un nuevo servidor, ¿sigue siendo la misma? ¿O una empresa que cambia de dueños, de empleados y hasta de nombre, legalmente sigue siendo la misma? La paradoja de Teseo está literalmente en todas partes. Pero, ¿y si el problema no es que no encontremos la respuesta, sino que la pregunta está mal planteada? A lo mejor la identidad no es algo que se descubre, como un tesoro escondido, sino algo que se construye. Hay una idea filosófica muy potente, que es la del devenir. Viene a decir que nada en el universo está quieto, que todo es un proceso de cambio constante, como un río que fluye. La realidad no es un estado fijo, es una transformación permanente. Y los existencialistas llevaron esto un paso más allá. Ellos dirían que no nacemos con una esencia que nos define. Al contrario, nos vamos construyendo a nosotros mismos con cada elección, con cada acción que tomamos. Somos, en definitiva, el resultado de lo que hacemos. Este enfoque lo cambia todo. La identidad deja de ser un rompecabezas con una única pieza correcta. Se convierte más bien en una historia que estamos escribiendo constantemente. No es una foto estática, es una película que sigue en producción. Y así, la conclusión no es una respuesta cerrada, sino una pregunta abierta que nos devuelve el control.
En lugar de buscar afuera qué es la identidad, nos invita a asumir la responsabilidad de crearla. Si la identidad es una historia, la pregunta más importante de todas es, ¿quién está sosteniendo la pluma?